Pichincha Universal, generando noticias. Primero quiero hacer escuchar, para que nos sirva como contextualización, lo que dijo Marco Carrión, presidente de la Cámara Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, quien ha señalado que no se busca explotar a los trabajadores con estas reformas laborales, sino que se trata de llegar a un acuerdo con ellos para lograr lo que ellos denominan una suerte de empleo decente. Escuchemos. Una de las reformas, no por nada. ejemplo, en este tema laboral de las horas de trabajo, que no necesariamente tengan que ser 8 horas en el día, sino que puedan suplementarlas con más horas, pero no pasando de las 40 horas, yo creo que es una de las reformas positivas para el si sector trabaja productivo. 12, no se complica la cuestión humana, personal, psicológica, la familia. Bueno, se ha manifestado mucho que se van a trabajar 12 horas y no creo que tampoco sea así. O sea, se propone podría ser hasta 9. Yo hago una pregunta. Si una persona está trabajando 8 horas y va a dar una hora adicional dentro de las 40 horas, no es que me va a dar el 40 y pico, el 100 y pico por ciento de trabajo, no, porque no se va a dividir, sigue siendo el mismo trabajo. Son 40 horas semanales. Son 40 horas semanales de todas maneras, y no es que la hora adicional me va a rendir el 120 o el 125%, no. Para nada, al contrario. Y yo creo que dentro de lo que se mencionó y lo mencionaban anteriormente, el trabajo decente va por ahí. Comencemos, doctor. Gracias nuevamente. Primero hay que poner un contexto previo. Las cámaras de la producción, los altos empresarios y sus dirigentes son los que han hecho una propuesta de reforma laboral. Me parece a mí que no consideraron el criterio de los pequeños empresarios, de los medianos empresarios, de los microempresarios. Desde luego no tomaron para nada en cuenta la visión de los trabajadores. Y si es que algunos medianos o pequeños empresarios coinciden con las grandes cámaras, qué lástima que sea así. Además, ellos sostienen que es necesario reformar el Código del Trabajo porque es obsoleto, lo cual es absolutamente falso. El código que hoy tenemos no es el de 1938. En 1938 se inicia el código y a lo largo de las décadas ha sufrido no sé cuántas reformas, estamos lejos de ese código de 1938. Además, en el lenguaje que utilizan, dicen que hay distorsiones en la economía. No es cierto, no hay distorsiones en la economía, hay derechos laborables. Y los derechos laborales no son distorsiones para la economía, sino para el punto de vista de este tipo de empresarios. Y una tercera cuestión, no es nueva la posición que ellos tienen. Si es que vemos a lo largo de la historia desde el siglo XIX, incluso se anticipan al propio Fondo Monetario Internacional y a cualquiera de estas instituciones. Se opusieron a la abolición de la esclavitud, se opusieron a la abolición del diezmo, se opusieron a que se introduzca el trabajo asalariado en la época de Eloy Alfaro, se opusieron a las reformas, a las leyes laborales que introduce Isidro Ayllón en 1928, se opusieron al Código del Trabajo de 1938. Se han opuesto a las constituciones más progresistas que han reconocido los derechos laborales, como son las de 1939, 1944, 45, 67, 70, 79, 2008 y hasta 1998, es decir, las constituciones. Y por último, tienen un marco de criterios por consiguiente anticuado. No es cierto que están haciendo planteamientos modernos de avanzada, que con eso se va a conseguir empleo. Hay suficientes estudios que demuestran todo lo contrario. Entonces, en este marco, la peor de las reformas es esta de la jornada laboral. ¿Por qué? Porque están violentando dos derechos. El derecho a la jornada máxima de 8 horas, conquista universal, desde 1886, cuando los trabajadores, por eso celebramos el 1 de mayo, se lanzan a la conquista de las 8 horas como jornada máxima, en una época en que se conquistan 8 horas y todavía se trabajan 48 o más a la semana. La Segunda Internacional 1890 conquista ya la jornada de 8 horas y por lo menos el sábado, es decir, se cumplirán 48 horas. Y conforme avanzamos el tiempo con las Naciones Unidas de por medio, 1944-45, se establece la jornada de 8 horas y 44 a la semana. Son dos conceptos distintos. El uno es la jornada máxima del día, 8 horas, conquista universal, y el otro es la jornada máxima de la semana, otra conquista universal, que ha venido bajando de 60 horas a 50, a 48
a 44 y en el caso del Ecuador a 40 y en Europa en la actualidad a 35 y siguen suprimiendo para hacer 6 horas diarias. Pero en América Son Latina hay dos 44 derechos, todavía, ¿no? hay 44, hay 48, hasta Colombia. 48. Colombia. Y el Colombia y nuestro, Perú. felizmente, es un país que ya tiene 40 y ojalá tengamos menos. Es una falacia decir que vamos a cumplir las 40 horas simplemente repartiéndolas en más horas al día. Estamos violando la conquista humana de 8 horas diarias máximo. Doctor, así sean 9, 10, 11 o 12. Y lo que quieren es 12. El documento que han presentado es que se haga en 3 días y medio la jornada o en 6 días. ¿Qué significa eso? Lunes, martes y miércoles 12 horas y jueves en la mañana las 4 restantes. O Y el resto del día 7 descansa. horas de lunes a viernes y 5 el sábado. Y el documento incluye, la de ellos, la de la Cámara de Comercio, Pero el original. incluye la supresión del sábado como día de descanso obligatorio. Así Porque lo que ha dicen. alegado Omar. Patricio Alarcón es que lo que quedó ya en consenso con los trabajadores. No hay tal consenso. Obvio, bueno, también hay que decir que sindicatos están dentro de ese Consejo Nacional del Trabajo, es que se difieran estas 40 horas en 6 días. Por Ya, eso. ¿y a qué alegan, doctor? Alegan a que la OIT ampara que existan 24 horas de descanso y no las 48 horas que nuestra legislación No es cierto. advierte. Por no favor. es cierto. La OIT, yo que conozco Ay, muy perdón. bien del tema, conozco la OIT, conozco la parte legal, conozco la parte histórica, no es cierto. Hemos conquistado en el mundo 8 horas de trabajo máximo al día. Comencemos por allí. Saben que todo lo que sobrepase 8 horas es hora extra, hora suplementaria que debe ser pagada con recargo. Y eso es lo que no quieren. Cumplir 9, 10, 11 o 12 sin ningún recargo. Eso es lo que no quieren. No quieren pagar horas extra ni horas suplementarias. Eso es una parte. Las Y 24 de otra horas de descanso. parte, el descanso que tiene El que continuo, ser o sea. continuo, mínimo de 12 horas, se está rompiendo también. Hay un descanso de 12 horas mínimo. Lo que la OIT, en definitiva, lo que sí reconoce es hasta 48, 44, 40 horas, según las conquistas de los países. Porque me Pero refiero a eso los hemos fines de semana, adelantado. me refiero al descanso continuo de los Y fines de normalmente semana. es sábado y domingo, el descanso obligatorio. Ellos dicen que solo domingo, No, según la es OIT. sábado y domingo, clarísimo. Ya. Otra sábado de y las domingo. premisas que alegan precisamente para estos cambios es el 60% de subempleo Ah, y empleo no pleno. Qué altruistas que son. Van a considerar que van a dar empleo a los desempleados y a los subempleados. Cuidado, esto es bien engañoso, porque van a dar empleo precarizado, porque también muy hábilmente dicen, estas medidas que nosotros proponemos serán para los trabajadores del futuro, no para los actuales. Entonces habrá 2 tipos de trabajadores, los trabajadores con todos los derechos y los trabajadores sin derechos. Y esos son los nuevos trabajadores. Entonces es una política engañosa. Ahora, lo que sí es cierto, esto es lo que también vale reflexionar, lo que sí es cierto es que la forma de contrato tradicional que contempla el código casi ha sido la única regulada. Y necesitamos regular otras formas de contrato, que es el contrato, por ejemplo, de temporada, Claro. que existe en el campo y particularmente en la costa, que es el contrato temporal para ciertas actividades, etcétera. Eso podemos discutir, pero no oigo ni una sola sílaba de esos mismos empresarios proponentes para regular este tipo de trabajos. Lo que ellos dicen es, tenemos que reformar Claro, el código para que ese se aplique a las otras modalidades. No hay tal. El código no tiene que ser reformado en nada en estos principios y bases fundamentales, y lo que necesitamos es incorporar al código las nuevas formas de contratación que seguramente no van a ser, pues vamos a suponer contrato temporal, de temporada. ¿Acaso que por ser contrato de temporada tiene que ser más de 8 horas diarias? Ah, veamos compañeritos, ¿no es verdad? Sí. ¿Acaso Ahora- que por ser contrato de temporada no le vamos a afiliar al trabajador Claro. al IES? ¿Acaso que ser por contrato de temporada no le vamos a pagar un salario básico unificado e incluso con más recarga? Porque es trabajo de temporada, ni siquiera es trabajo permanente. ¿Acaso por ser trabajo de tiempo parcial no vamos a garantizar también la estabilidad de los trabajadores? Entonces, ¿qué están rompiendo? Principios laborales para esconderlos y reformar el código a fin de quitar una serie de derechos. Y yo que he estudiado bien esto, están afectando la jornada laboral, están afectando las indemnizaciones, no quieren pagar indemnizaciones, horas extras, horas suplementarias, afectan el salario mínimo porque ponen una fórmula matemática, una ecuación
que está relacionada con la inflación y con el Producto Interno Bruto de los 2 últimos años, con lo cual la tasa de subida de salario será inferior a lo que uno está pensando. Han reformado, pretenden reformar el derecho a la huelga, el derecho a la sindicalización, al contrato colectivo. Tendremos tiempo y oportunidad otro momento de hablar sobre esto, pero el cuadro de reformas que están proponiendo, y yo que estoy también en contacto con las organizaciones de trabajadores, no es cierto que han conversado con las organizaciones de trabajadores, el FUD, el Parlamento Laboral, etcétera, están en contra. La CUT es otra cosa, que es un sector que los propios trabajadores cuestionan y dicen, nosotros no estamos representados por el dirigente de la CUT, dicen. Y el acuerdo con ellos no es dirigente con nosotros, lo dicen así. Y de otra parte, está clarísimo para los trabajadores, no a las reformas laborales empresariales. Esa es la consigna. No a ese tipo de reformas, porque van a afectar derechos. Ellos dicen que no van a afectar ningún derecho. Están violando la jornada para comenzar. Ahora, otra reforma que de manera rimbombante dice que es otra gran reforma, es extender los periodos de prueba de 3 meses a 3 años. Terrible. Analicemos. Terrible, porque son 2 jornadas distintas, 2 tipos de contratos distintos. El uno es el contrato a prueba, que dicen que se extiende el contrato a prueba de 3 meses a 6 meses, 180 días. Y el otro es el que se llaman contrato de emprendimiento, que se extiende de 1 a 3 años. Para emprendimiento, en esos 3 años el trabajador puede ser despedido inminentemente. Bueno, eso no podemos aceptar los trabajadores, porque es un contrato que quita estabilidad y precariza la posibilidad de que el trabajo tenga trabajo permanente y desde luego quita las indemnizaciones. Claro. 3 años trabaja el trabajador y no hay indemnizaciones. Ellos se justifican y dicen, es que una pequeña empresa, una mediana empresa, hasta que vuele, bueno, tenemos hasta que despegue, entonces necesitamos este tipo de regulación. Así que den un año, que también han advertido que no a 3 a la final, un año ya es menos. Que no se nos den muchas vueltas. ¿Cuáles son los costos de producción para un empresario? 1, los costos laborales, salarios, remuneraciones. 2, los costos físicos, maquinarias, materias primas, tecnologías. 3, los costos tributarios, pagar impuestos, etcétera, etcétera. 4, los costos ambientales. Hay cuestiones ambientales que deben... Bueno, se lanzan solamente contra un costo, el costo laboral. ¿Por qué no se lanzan contra los otros? Porque los otros, si es que hacemos un examen técnico económico, afectan a otros sectores empresariales. Entonces, como el gremio está en conjunto, unido como clase, no quieren pues oír ni saber que se regule, por ejemplo, el comercio externo, para favorecer la producción nacional con medidas proteccionistas, por ejemplo, un caso. Y desde luego ha sido tradicional también su posición contra los impuestos directos. Entonces no quieren que les cobren impuestos en un país en que hay que subir los impuestos para los 270 grupos económicos más ricos de nuestro país. Hay que subirles impuestos para que paguen muchísimo más en un país de ultra inequidad, ya que 270 grupos económicos concentran la riqueza nacional. Bueno, si son tan altruistas para efectos de los desempleados, los subocupados, ¿por qué no creamos un fondo de desempleo, un bono de desempleo, una subvención de desempleo y de subempleo, en el que aporten los empresarios y aporte el Estado? Los 2 sectores, y que aporten bastante, porque las ganancias son bastante fuertes. Entonces podríamos poner un porcentaje de las ganancias para crear un fondo de pago a los desempleados y a los subempleados, como existe en otros países, una remuneración básica por desocupación y subocupación, y a partir de eso podemos seguir hablando de otros derechos. Ahora, también se ha criticado el tema de la eliminación del contrato definido, o sea, por un año, por ejemplo, porque ahora son los contratos todos indefinidos. Reviven el contrato, exactamente el contrato, ¿cómo se llama? Contrato fijo. Fijo. El contrato fijo, lastimosamente, se aprobó, cierto es, en el gobierno anterior. Y ese contrato fijo, incluso en el Estado, era hasta de 2 años, porque a partir del primero se podía reproducir hasta un segundo año. Y eso, si bien ha dado también trabajo a la gente, pero lo precariza, porque después de 1 o 2 años, igual la gente sale y se queda sin empleo. Entonces, por eso, la idea de suprimir el contrato en el sector privado, el contrato por tiempo fijo, es para garantizar
la estabilidad de los trabajadores. Entonces ellos dicen, no podemos sacar trabajadores. Claro que pueden sacarlos, pueden pedir el desahucio, tienen mecanismos para hacer inculpación a un trabajador, a pedir el visto bueno, así que tienen mecanismos. Y de hecho las indemnizaciones son una sanción al empleador, entiéndase bien este asunto, son una sanción al empleador que despide a un trabajador porque sí, sin acudir a los otros mecanismos legales que igualmente pudo haber tenido. Lo despide ipso facto, entonces tiene lugar las indemnizaciones por despido intempestivo, por haber incumplido la estabilidad, el mismo contrato, etcétera. Es una verdadera sanción. Y eso debe ser aumentado, todavía hay más indemnizaciones para aumentar. Y tenemos un solo delito laboral, el delito de no afiliar los trabajadores a la seguridad social, que se aprobó en referéndum del 2011. Necesitamos otros delitos laborales. Por ejemplo, el descuento a los trabajadores y el no pago al IES de ese descuento, más el descuento patronal, desde luego, debería también ser un delito laboral. Y vamos a ver qué pasa en el Ecuador cuando eso se apruebe, si es que se aprueban. Pero más bien vamos a lo contrario, subir los años de jubilación, aumentar las aportaciones. Eso también es una desgracia, nos están vendiendo la idea de que el IES es una institución quebrada en definitiva y que nada podemos hacer. Igual como están haciendo con el país. Como los historiadores no podemos ser engañados tan fácilmente. En 1925 se crea la Caja de Pensiones, para 1928 se está asegurando ya la Caja de Pensiones como institución permanente hasta que se constituye el IES recién en 1970. ¿Quiénes aportaban a la Caja de Pensiones y después también la segunda caja, que es la Caja del Seguro? ¿Quiénes aportaban? Trabajadores y Estado inicialmente en la Caja de Pensiones, no aportaban los patronos. Y después cuando se puso el aporte patronal, hubo una seria resistencia de los patronos a pagar la parte proporcional que les toca para asegurar a los trabajadores. Entonces intervino el Estado y entonces vamos a poner nosotros. Entonces es fruto de una resistencia. Y por consiguiente, ahora también están planteando algo parecido con respecto a lo que es la jubilación patronal. Es de un altruismo increíble, ¿no? Ahora, dicen, vamos a poner el aporte patronal, la jubilación patronal. Se crea un fondo de jubilación del trabajador. Al hacer la deducción de ese fondo, dicen, se deducirá el aporte patronal al IES durante los años que han aportado. Es decir, ¿de qué jubilación patronal estamos hablando? Claro. Están quitando por medio el aporte patronal para que la jubilación patronal resulte una jubilación autofinanciada. O autofinanciada por el trabajador o con el Estado máximo. O con el Estado. Pero eso no lo dicen, ¿no? Porque como lo revisten de una especie de palabrejas técnicas, es esto lo que está pasando. Último tema. También hace un año y más cuando ¿un año más? No, menos. La ley de fomento productivo 1. ¿Recuerda sí. Usted? Se dijo, para que aumenten las plazas de empleo, queremos que se eliminen varios impuestos. Tenemos ahora 260,000 personas que han salido del empleo no pleno. ¿Qué pasó? Lo he escuchado históricamente hablando. Porque se aprobó extensión de 20 años o nuevas inversiones. Cuando se abolió la esclavitud, el lloriqueo era que no iba a haber trabajadores en el campo, 1851. Y se tuvo que abolir la esclavitud con previo pago de indemnización a los amos por el costo de los esclavos. Cuando se hizo la reforma agraria que liquidó el sistema Hacienda y las formas precarias de trabajo como guasipungo, arrimazgos, aparcería, etcétera, etcétera, también dijeron que el campo entraba en ruina, que se iba a acabar el Ecuador, etcétera. Igual cuando se dictó el Código del Trabajo en 1938. E igual cuando ha habido políticas desarrollistas como los años 60 o 70. Es la mentalidad conservadora de una élite que tenemos en el país que lastimosamente no se ha modernizado en conceptos. Porque esos mismos criterios, si van a ponerlos en Alemania, a veces que les aceptan, ¿no? ¿Por qué no inviertan allá? Porque allá les van a decir, primerito, aquí tiene estos costos laborales, si usted no puede cumplirlos, no puede invertir, punto, se acabó. Estos derechos no lo van a cambiar, así que si usted no puede invertir aquí, no. ¿Por qué en el Ecuador, para que se vuelvan inversionistas buenos y de calidad, hay que abolir derechos laborales? ¿Cómo así? ¿Por qué? Si tenemos más bien que avanzar en derechos laborales. Entonces eso da cuenta de qué tipo de empresarios también tenemos, no puedo generalizar, pero desde luego este tipo de élite que tiene estos conceptos, ¿qué tipo de élite estamos teniendo en el Ecuador? Y piensan que así van a desarrollarle al Ecuador. O sea, mejor, como dije en alguna reunión con trabajadores, mejor apaguemos la luz,
revivamos la esclavitud y pidamos que nos pongan un carrito para irnos fuera del país y con eso se salvará el Ecuador, ¿no es cierto? Es increíble la posición. Tremendo, tremendo. Gracias, doctor Juan Paz y Miño, que como siempre pues, arroja luces históricas en estos temas. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.